Hola, ¿cómo están? Esta es la segunda edición de 23 preguntas. Yo soy Ramón Raya y me da mucho gusto que estén aquí. Ojalá ya hayan visto el primer episodio. Si no lo vieron, los invito, aquí está en el mismo canal. Y sobre todo para que entiendan quién soy, ahí hago una presentación. Ahí les explico por qué esta situación de hacer estos videos. Pero antes de comenzar les pido por favor que se suscriban al canal, que le den like, que activen las notificaciones y si es posible y si les gusta que lo recomienden. Y si no les gusta, pues bueno, ahí está en la parte de los comentarios o en mi Twitter, @RamonRaya23, me pueden dar sus opiniones, me pueden hacer sus comentarios y yo trataré de contestarlos todos. Vamos a arrancar con la primera pregunta, que es una pregunta que me hace Martín del Palacio, un buen amigo mío que muchos de ustedes conocen, y que tiene que ver con algo que él y yo hemos platicado mucho. Me dice, ¿en qué lugar pondrías a Cuauhtémoc Blanco en la historia de la selección mexicana en mundiales? Ojo, dice en mundiales. Voy a arrancar diciendo, Martín no es fan de Cuauhtémoc Blanco, quizá porque Cuauhtémoc es americanista y Martín es un Puma recalcitrante. Pero también tiene que ver porque Martín ya detectaba algunas situaciones en algunos partidos. Viendo los partidos de una manera analítica, fría, objetiva, contando buenos pases, malos pases, participaciones, equivocaciones, posesiones intrascendentes, ataques correctos, la realidad es que Cuauhtémoc no es para nada comparable con su rendimiento en un mundial al rendimiento que tuvo en otras competencias. En otras competencias Cuauhtémoc fue el amo y señor de la cancha, se echó el equipo al hombro, no así en las Copas del Mundo. En el 98, su primer mundial, jugó prácticamente de extremo, ¿no? La gente recuerda ese gran gol que mete a centro de Ramón Ramírez, ¿no? que termina siendo un gol importantísimo en una época en donde la gente todavía no sabía qué esperar de la selección mexicana. Tiene un rendimiento aceptable, tiene partidos buenos, cumple, arriesga, jugando como extremo. En su siguiente mundial, en el 2002, un mundial que termina con una derrota ante Estados Unidos, él no tiene las mejores actuaciones. Yo me acuerdo haber platicado con él, y se los voy a contar, se los juro. Me pregunta después del partido contra Italia, ¿cómo me viste? Y entonces yo le dije, bueno, es un partido difícil. ¿Por qué? Porque no había sido el mejor de los partidos. Y ese famoso gol de Jared, lo he platicado con Jared, incluso está por ahí en algún podcast de los de Martín. Es un pase equivocado de Cuauhtémoc. Es un movimiento que hace Jared equivocado, entendiendo que Cuauhtémoc siempre se la tiraba. Estaba ya en una situación de jugar atrás de los delanteros, de cortar siempre hacia atrás y de dar pases verticales desde esa zona, algo que después dominó, pero que en los mundiales no le funcionó más que en ese gol, y es en una circunstancia que si lo analizan, hay movimientos equivocados, Jared sale de la zona de remate y quien se equivoca más es Maldini. Lo he platicado con el mismo Borghetti, nos reímos mucho de ese gol porque es uno de los mejores goles de México en los mundiales y todo nace de jugadas que no deberían de haber pasado. Y en el mundial del 2006 obviamente no va por los temas con la Volpe, y en el 2010 ya Cuauhtémoc venía hacia abajo. Sí, hay un partido por ahí donde entra y le cambia un poco la cara al equipo mexicano por su personalidad, por su manera de agarrar la pelota, pero tampoco es este jugador que influya. Si ustedes fueran alguien de otro país que nunca hubiera escuchado a Cuauhtémoc Blanco, seguramente ven esos partidos y no pensarían que él es la gran figura que fue durante la historia de la selección nacional. Entonces no es lo mismo en mundiales que en toda la selección. En toda la selección, quizá uno de los mejores. En mundiales yo creo que hay 4 o 5 jugadores que pueden tener un mejor rendimiento, y si quieren saber después, pues hacemos unas preguntas y yo les contesto quiénes. ¿Te afectó personalmente el asunto de los cachirules? ¿Cómo? Sí me afectó. Me afectó muchísimo, si lo vemos de alguna manera. ¿Por qué? Porque cuando se suspende a México, yo estaba jugando. El entrenador de la selección, perdón, era Mario Velarde, y Mario Velarde era mi papá futbolístico. Es el entrenador que me debutó en primera división, es el entrenador que me volvió titular a los 18 años, es el entrenador que me recibió en un equipo en donde no fui bien recibido por mi pasado americanista, y él se aventó a ponerme de titular y me aguantó, y creo yo le respondí, hice goles, mi rendimiento creo que era aceptable, y siempre me dijo, cuando ya estaba en la selección, cuando ya era el técnico de la selección que seguía trabajando con Pumas, me dijo que él
pues que yo le metiera, que porque él pensaba que me podía convocar para el Mundial. Y una tarde, estando en la famosa tina esta de agua caliente en la que nos metían, ¿no? Hoy contradictorio a lo que realmente se sabe, que después de un entrenamiento lo que tienes que hacer es meterte a una tina con hielo. En ese entonces había una tina de agua caliente. Yo me quedaba siempre hasta el final a trabajar, a hacer cosas extras, y me bañaba, era de los últimos en salir, o quizá el último. Y llegaba Velarde y platicábamos a veces horas. Y un día me dijo, anoche soñé con el Mundial de Italia 90 y soñé que jugabas tú por derecha y Aspe por izquierda. Así que métele con todo, que en una de esas juegas el Mundial. Entonces yo estaba muy motivado. Viene la suspensión de México de Cachirules, en la cual yo tengo algo que ver. También lo preguntan y lo cuento y lo explico. Y aclaro, yo nunca fui cachirul, jamás en la vida, aunque mucha gente lo piensa. Y pues bueno, se corta ese proceso, se rompe la selección, ya no hay más convocatorias y pues nunca se da, ¿no? Aclaro, yo Velarde me habla un día y me dice, te voy a convocar para la próxima. Era una convocatoria de muchos jóvenes. Y fue la primera vez que fue Adolfo Ríos, fue la primera vez que acudieron varios jugadores jóvenes a la selección mayor. Y yo iba a estar convocado, hasta donde me había dicho el entrenador de la selección. Ese domingo en la mañana, jugando contra la UDG, me lastimo, salgo de cambio. Y cuando llego a México, recibo una llamada de Velarde que me dice, hablé con el doctor, me dijo que tienes para 3 semanas, entonces te voy a bajar de la lista, pero te llamo porque no quiero que te vengas para abajo, yo te tengo considerado, recupérate y aquí nos vemos en cuanto se pueda. Nunca más pasó, nunca se dio. Ni me curé, ni me volvieron a convocar. ¿Qué es necesario modificar en el deporte mexicano para que más jóvenes tengan más oportunidades? Ojo, habla de deporte, no habla de fútbol, ¿no? En el deporte, pues yo creo que principalmente la cultura deportiva, ¿no? Tendríamos que acabar con la corrupción, tendría que haber alguien que manejara el deporte de una mejor manera. Y no hablo del presidente de la CONADE, hablé también de hacia abajo, ¿no? Hay muchísima corrupción en todos lados, hay malos manejos, hay intereses económicos, hay gente que se roba la plata. Y sobre todo también pienso que necesitamos entender que los mexicanos, nuestra raza, nuestro biotipo no es precisamente la mejor para todos los deportes. Tenemos algunos deportes en donde sí podemos brillar, está el taekwondo, está el box, de repente tenemos ahí algunos garbanzos de a libra, como se le dice, como Ana Guevara, como Alejandro Cárdenas, como algunos más recientes que de repente aparecen y son buenos velocistas o son buenos en el maratón, pero en los demás deportes el biotipo limita, y aunque somos 130 millones de habitantes, no somos precisamente la raza que físicamente se destaque por ser ni la más potente, ni la más fuerte, ni la más veloz. Entonces deportes donde se necesita ese factor físico nos cuestan mucho. Eso es lo que yo pienso. Después, si tienen algún comentario o alguna pregunta en relación a este tema, les pido me la manden. ¿Es cierto que retaste a golpes a un jugador de futsal? ¿Por qué crees que llegó esta historia hasta los noticieros? Bueno, no es cierto. Nunca he retado a golpes a un jugador dentro de una situación de partido. Les cuento después, hay por ahí una situación en donde sí le dije a un jugador, párate, porque después de todo lo que me insultaste no lo voy a permitir, ¿no? Y si tienes esos pantalones de una vez. Pero lo hice cuando estaban todos sabiendo que no iba a pasar a más. Y lo hice con la intención de que los jugadores creyeran que yo era capaz de llegar hasta allá. Y eso fue previo a la eliminatoria del Mundial de Futsal en donde sí clasificamos. Yo supongo que ahora te refieres en esta pregunta, sobre todo al último incidente, que es el del fútbol de playa, en donde si tú buscas en internet dice que tuve un problema con el portero, lo cual es falso. Tuve un problema con el portero, pero nunca llegó hacia golpes ni nada. Él me insulta, yo le contesto, me vuelve a insultar, yo ya no le contesto. Perdemos un partido después de ir ganando 4-0, lo perdemos 5-4. Y después de un tiempo, que además hay video, ¿no? Yo entro a saludar a los árbitros, me voy a platicar con el entrenador y el capitán de Japón, que son los que nos ganan. Cuando yo voy camino al vestidor, quien viene y me reta a golpes y me insulta es el que era el preparador físico. Alguien que no era ni de mi confianza, alguien a quien yo, la verdad, siempre consideré muy malo, que nunca entendí por qué estaba en selecciones, y alguien que yo no quería que fuera parte de la delegación de playa, pero los nuevos directivos me lo impusieron. Yo no sé si ya con la intención de que hubiera problemas. Aquí la cosa es que él me viene a retar de una manera muy extraña, porque no tenía nada que ver. Entonces yo creo que venía ya un poco orquestado. Tengo testigos, tengo grabados a los testigos diciendo lo que vieron.
Hay otras personas que lo vieron que estarían dispuestas si tuvieran que llegar a declarar lo que vieron. Y el problema fue que ya se juntó con alguna situación ahí ya muy extraña que había entre algunos jugadores. Hay otra historia antes de eso en el Mundial de Futsal, en donde también dijeron que yo había querido golpear o había golpeado a un futbolista, también completamente falso. Curiosamente ese día estaba Denis Teclos, estaba John de Luisa, hoy presidente de la federación, estaba ahí porque era jefe de sede del Mundial de Futsal en Tailandia. Y lo único que hubo fue insultos del jugador hacia mí. Yo me acerqué, le grité que se fuera a la mierda y el que era el capitán me agarró. Y entonces le decía, no me agarres porque parece que esto es más grande. No, pero es que no te calientes, ahí hay cámaras. Estaba Rodolfo Landeros, enviado de Televisa en ese entonces. Y yo le digo, sé perfectamente, no me agarres porque entonces parece que si tú no me agarras, yo estaría dispuesto a pegarle, lo cual es falso. Entonces, si después quieren que lo agrandamos, es mentira, lo digo aquí de frente, nunca en mi vida. Y la historia que les contaba es, el equipo se me estaba cayendo a pedazos previo a la eliminatoria del Mundial del 2012, los jugadores de jerarquía estaban a punto de renunciar y uno de ellos me contestó en el partido, lo saqué, se fue al vestidor y cuando terminó el partido me esperé y ya que iban todo el mundo fui y le dije párate porque tus insultos no me los voy a comer, no me los voy a quedar, no se van a quedar así. Y él me dijo, no, espérame, no nos vamos a pelear. Le dije, no nos vamos a pelear, te voy a romper la madre para que no me vuelvas a insultar nunca. Como les digo, una situación pensada al 100% en donde los jugadores no lo iban a permitir, estaba todo el mundo ya ahí, porque si yo quisiera pelearme con alguien, pues no traigo a la gente, ¿no? Voy directamente con él. Entonces, no crean todo lo que leen en la prensa. ¿Cuál es el mejor equipo en la historia de la Liga Mexicana y por qué? Me ponen el campeonísimo, el azul de los 70s, América de los 80s. Aquí me mencionan a Pumas de 90-91, que no lo considerarían jamás. O sea, es un campeonato contra 3 o 4 de otros equipos y el Necaxa tricampeón. Para mí, porque a mí me tocó vivirlo, yo no conocía al campeonísimo de Chivas, el multicampeón de Cruz Azul de los 70s, me acuerdo escucharlo, me acuerdo haber visto, tenía yo el chutagol, tenía el Cruz Azul y tenía el América y entonces estaba mi buen amigo Jorge López Malo, estaba Fernando Bustos, estaba Eladio Vera, estaba Nacho Flores, gente que después conocí, Miguel Marín, Walter Montoya, o sea, había una serie de jugadores que yo escuchaba, pero que no podía yo identificar porque era muy joven. Después el Necaxa, pues sí tiene una gran época, una gran era, pero no me gustaba cómo jugaba, ¿no? La realidad es que no soy fan del apuentismo y aunque tenía estos cracks como el Ratón Zárate, como Ivo Basay, Peláez y Beto Aspe y Nacho Ambriz estaban en un excelente momento y el Picas Becerril es alguien que además de que me cae muy bien, a quien yo tendría en mi equipo siempre, no me parecía que fuera este plantel para pasar la historia. En cambio el americanista de los 80s, ese equipo de Reynoso con esta base de canteranos, con estos extranjeros, la inclusión de Hermosillo, estos extranjeros de muy buena calidad y que marcaron historia y que además ganan la final del que sería el partido más importante. Y yo lo viví a nivel cancha, conocí a varios, yo vivía prácticamente en el Club América, entonces para mí ese sería. Cuenta la playera, por supuesto, ahí me pongo la camiseta porque para hacer ese análisis tiene que ver los gustos, ¿no? Soy subjetivo y me quedo con el americanismo. Tu mejor 11 de jugadores mexicanos en la historia, con banca y técnico que lo dirigía. No voy a dar banca. Esta pregunta me la hicieron la vez pasada y me la salté y le prometí a la persona que me la hizo que le iba a contestar. Entonces, a ver, aquí la tengo. Yo me iría por Ochoa, pese a mi gran amistad con Jorge Campos. Creo que Ochoa es el mejor portero mexicano de la historia. Nada que ver con los que dicen que es la Tota Carvajal. Busquen, hay partidos, vean sus actuaciones, vean por ahí el partido que juega México contra Checoslovaquia en el 62. O sea, la Tota era buen portero, pero para nada era este excelente portero que nos quieren vender. 5 mundiales, mis respetos, pero no necesariamente tienen que ver con el nivel. Y pondría yo de defensas a Osorio por derecha, Claudio y Rafa, Salcido por izquierda, a Pavel de contención, a Aspe como volante por izquierda, y la verdad es que no encuentro un volante por derecha. Quizá el mejor volante por derecha para mí que ha pasado por la selección con
hablamos de volante ofensivo, la posición en la que jugaba yo, me quedaría con Héctor Herrera, pero tampoco me parece que esté como para ser de los mejores de la historia, entonces mejor meto otro delantero, ¿no? Es un equipo con 4 delanteros, muy ofensivo, donde está Cuauhtémoc Blanco, donde pongo a Luis Hernández por lo que hizo en selección nacional, la cantidad de goles que metió. Pongo a Hugo Sánchez, que no fue el mejor en selección nacional, pero que como mexicano no puedes dejarlo fuera de un 11, ¿no? Lo que hizo en selección no tiene nada que ver con lo que hizo en su carrera, pero la calidad de Hugo Sánchez como goleador tampoco lo puedes dejar afuera. Y metería a Jared Borghetti, ¿no? que además de un excelente goleador, creo que es un ejemplo de futbolista, un ejemplo de este guerrero que se sabe sobreponer a las cosas y que compite como a mí me gusta que compita la gente, por eso lo incluyo. ¿Qué características debe tener un jugador de llano como para pensar que pueda ser profesional? Me pregunta si todavía en el llano, todavía se puede ir a buscar jugadores al llano. Y yo lo que creo es que la gran mayoría sigue saliendo del llano. El problema es que antes podían salir como salió Peláez, ¿no? Que salió a los 20 y tantos años del llano, directo a un primer equipo, o como salió el mismo Jared Borghetti, que salió del llano directamente a la segunda categoría alrededor de los 18, 19 años, que hoy prácticamente es imposible. Hoy estos jugadores de llano se van a probar, hay 1000 lugares para irse a probar, hay 1000 fuerzas básicas. Hace muchos años no lo sabía, nada más estaba América, estaba Pumas, después arrancó Cruz Azul, en Guadalajara sí, Chivas y Atlas pues era el lugar a donde se tenían que ir a probar los jugadores y salió ahí una camada muy buena en UDG también, ¿no? Con Sosa, Mora, Daniel Guzmán, que tuvieron muy buenas temporadas, no siendo tan jóvenes como la gente lo recuerda, pero que hicieron historia con ese equipo, aunque no quedaron campeones. Y hoy todos los equipos captan jugadores, buscan talentos, no todos lo hacen bien, hay muchos que lo hacen muy bien, Pachuca, Santos, Chivas en algún momento, Atlas, Pumas parece que recupera, América también por momentos lo hace bien, y supongo que por ahí en Monterrey, ¿no? Los equipos se habrán puesto las pilas para hacerlo. El caso de León, que viene, es lo mismo que Pachuca, tendrá una estructura suficiente como para detectar esos talentos y trabajar con ellos desde muy jóvenes. Entonces dejas de ser llanero mucho más chavo, pero eso no quiere decir que no vengas del llano. ¿Qué opinión tienes del fútbol y el futbolista actual? Bueno, el fútbol, a mí me encanta poder decir que Valdano, Capa, Menotti, todos estos argentinos que escriben increíble y que son unos románticos del fútbol y a los cuales además admiro, ¿no? Prefiero a esta gente, pero yo prefiero a Menotti que a Bilardo 100 veces, se equivocaron, ¿no? Si uno lee lo que decían y lee lo que hablaban, ¿no? Hoy el fútbol tendría que ser jugado por robots, hoy el fútbol tendría que ser casi como jugar PlayStation, ¿no? Y no es así. Seguimos viendo genios, seguimos viendo gente que improvisa. Sí vemos un deporte que evolucionó muchísimo, lo cual era normal, que hoy físicamente tiene a los futbolistas de alto rendimiento al tope, casi, ¿no? Hablando de las ligas top, ¿no? de su capacidad física, de su potencial en todos estos aspectos de velocidad, fuerza, resistencia, y que el fútbol sigue siendo un deporte en donde cuenta la creatividad y la genialidad. Si nos quedamos con lo que decían antes, no, hay tanto dinero involucrado y los entrenadores se preocupan por no perder y entonces todos juegan a nada más obedecer. Sí, de repente pasa por momentos, son evoluciones naturales. El futbolista actual, lo mencioné por ahí, sigue siendo un atleta, ¿no? Se convirtió en un atleta impresionante. Hoy, los mismos jugadores mexicanos, para nada se puede comparar con los físicos que tenían los futbolistas en mi época. Yo hubiera pagado por poder haber estado en un gimnasio el tiempo en el que hoy se pasan los futbolistas, ¿no? De poder haber desarrollado un físico, porque además me gustaba, pero no me dejaban, decían que me iba yo a volver tronco si seguía yo haciendo pesas. Una vez afirmaste que Maradona en el 86 volaba en más de una forma, pero que no era momento de hablar de eso. ¿Qué sustancia se utilizaba para mejorar su rendimiento? Bueno, la sustancia, para los que quieran investigarlo, se llama Captagón. Sigue existiendo, es una droga que al parecer siguen usando los grupos terroristas en Medio Oriente por todo lo que produce en tu organismo y en tu cabeza, ¿no? Hace que se te quite el miedo, que te pongas hasta cierto punto agresivo y sobre todo
lo que hacía en un deportista. Es una droga que se usaba desde los 70s. Y si quieren saber que si se usaba en México, sí se usaba en México. ¿Por qué no voy a decir quién la usaba o dónde vi que la usaban? Porque creo que ahí esos códigos no se deben de romper. Habrá quien diga, no deberías de decir que se usan. Y para mí es como, les pongo el ejemplo, si me dicen, oye, ¿tenías compañeros que se iban de pinta en la escuela? Sí, claro. Me preguntas quiénes, hoy podrías dar los nombres porque no pasa nada, pero dices, no tengo por qué decirte. ¿Te fuiste de pinta? Sí. ¿Con quién? No te voy a decir. ¿Me fui de pinta? Sí. ¿Yo me fui de pinta? Sí, pero no te voy a decir con quién. ¿Había gente? Sí había gente. No te voy a decir con quién. ¿Había gente que se dopaba en México? Sí. ¿Te consta? Sí. ¿Me vas a decir quién? Nunca. Nunca les voy a decir quién. Nunca les voy a decir dónde lo vi. Nunca les voy a decir cómo me enteré. Lo único que sé es que sí pasaba. Y también les puedo decir que mucha gente, a mí, igual, no sabrán nunca quién, me dijo, yo hacía esto, otro. Conocí gente que vivía dentro de la concentración de Argentina en el América por diferentes circunstancias, por cábala, ¿no? Lo dejaban entrar, convivía y me hablaba de fiestas, de excesos y de no entender cómo al día siguiente Maradona podía jugar como jugaba. Y entonces pues es cuestión de conectar. La otra es, por ahí alguien también me confirmó una vez, sin decírmelo, le pregunté si se habían dopado en el Mundial del 78 los argentinos. Me preguntó que si había yo visto el partido y le dije sí, claro. Y su respuesta fue, me dice, los argentinos siempre corrieron más que Holanda, sobre todo en el tiempo extra. Entonces yo creo que, pues bueno, dime cómo se dopaban, dime los argentinos se dopaban, sin decirme los argentinos se dopaban. En el Mundial del 78, pues bueno, basta con ver el segundo tiempo extra de esa final. Eso no me consta, simplemente les cuento lo que me contaron a mí. ¿Por qué jugadores mexicanos desean más Europa estando en México y estando allá no brillan? Habla de Lainez, de Macías, y me pone, solo 2 han brillado, Márquez y Hugo Sánchez. ¿Hay diferencia? Claro que hay diferencia, y primero no estoy de acuerdo. Creo que hay muchos jugadores que han brillado, muchos jugadores que lo han hecho muy bien. Guardado está brillando, titular tantos años, capitán de un equipo en España. Sí, no es Hugo Sánchez, no es Rafa Márquez. Ahora, Rafa porque estuvo en un equipo grande. Tampoco es que aquí nos vendían Rafa, el mejor defensa de Europa. Yo creo que no era ni el mejor defensa del Barcelona. Pero como mexicanos solemos hacer muy grande todo eso y está bien, ¿no? Rafa, crack a nivel mundial, sin duda, tantos años en el Barcelona. Pero tenemos también a Pavel Pardo, tenemos a Osorio, tenemos a Salcido, el Maza, o sea, gente que jugó, que ganaron títulos, y que estuvieron fuera de México y lo hicieron bastante bien, ¿no? Por ahí se me escapan algunos, Héctor Herrera jugando en el Atlético de Madrid. O sea, no son nada más Hugo y Rafa los que han brillado. Es muy diferente, por supuesto, es un deporte más exigente. Los compañeros y los rivales son mejores, entonces no es para cualquiera. No todos los que juegan en el fútbol mexicano podrían jugar en Europa y destacar. ¿Qué piensas tú de las historias de arreglos de partidos en el fútbol mexicano? Se habla mucho y se ha demostrado poco. Bueno, hoy no sé. Yo creo que es muy difícil, ¿no? Cualquiera te puede grabar, cualquiera se puede enterar, todo mundo, vas a un restaurante a reunirte con alguien, hasta en un lugar secreto, él mismo te puede extorsionar grabándote. Antes era mucho más sencillo. Y lo mismo, ¿se arreglaban partidos? Yo creo que sí, ¿no? Yo conocí árbitros que fueron a lugares a donde no tendrían que estar, platicando con gente con la que no tendrían que platicar y haciendo cosas que, como dice el dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas, que a lo mejor eran malas. Y yo era muy joven y lo vi también. No va a salir nunca de mí los nombres de estas personas. Yo sí creo que hace unos años era mucho más fácil inclinar las balanzas. Muy difícil que tú arregles un partido, que le digas a un equipo, hey, tú tienes que perder. Puedes influir, ¿no? Dicen que hoy, y hay investigaciones y gente castigada en otros países en donde el gran dinero, las grandes cantidades que existen en las casas de apuestas, ¿no? Vas y de alguna manera buscas y le dices, te doy tanto dinero para que vengas a menos, y entonces 2 o 3 jugadores inclinan la balanza un poco. No creo que haya 11 jugadores queriendo perder por dinero. ¿Por qué? Pues porque
La verdad es muy difícil que entre tantos analistas, tantas cámaras, no lo noten. Ahora, en partidos, por ahí alguien me decía, en partidos de estos que nadie sigue, pues sí, ¿no? Es muy fácil y esos partidos también entran en las apuestas. Entonces, un partido de una liga que nadie conoce, en donde tú puedes manejar a estos equipos donde nadie los va a ir a entrevistar, y puedes darles una cantidad no tan grande y meter una cantidad muy grande a la hora de apostar porque sabes que va a perder. En fin, yo creo que sí había partidos, yo creo que hoy es muy difícil, sí había partidos arreglados hace años. ¿Cómo fue el proceso para encontrar a tus jugadores de selección de futsal? Recuerdo que alguna vez dijiste que no eran ni de fuerzas básicas. Me pide más detalles de eso. Bueno, en la playa todos mis jugadores eran talacheros de fútbol. Algunos de ellos llegaron a la playa porque primero estuvieron en la selección de futsal y de ahí vinieron a entrenar con la playa y jugaron. Tenía que ver con los tiempos, ¿no? Gente que se quedaba sin jugar justo cuando yo estaba preparando futsal, venían a aprender porque todo el mundo venía de cero. Ahora, en el futsal, por la similitud que hay relativamente entre el fútbol rápido y el fútbol 7 con el futsal, sí invité y usé, valga la expresión, en algunos torneos y en algunos viajes y en algunas giras y en algunas preselecciones, jugadores que no habían tenido procesos de fuerzas básicas y que solo eran talacheros de fútbol rápido, de fútbol 7 y que además lo hicieron muy bien. Este último proceso tenía yo una base de jugadores que no habían estado en fuerzas básicas, que no tenían esa preparación, pero que juegan fútbol 7 y fútbol rápido prácticamente 2 o 3 veces por semana y ya habíamos tenido 2 torneos internacionales importantes. Esos mismos jugadores fueron a esta última gestión que hubo y los dejaron fuera a todos para llevar a sus amigos, los cuales fueron a hacer el ridículo, un ridículo lamentable. ¿Por qué ridículo? Porque México perdió todos sus partidos en fase de grupos, cosa que nunca antes en la historia había pasado, perdiendo hasta con Surinam. Y en la playa, te aprovecho para decir también, ¿no? México quedó en cuarto lugar, algo que nunca había pasado, perdiendo con Guatemala, a punto de quedar fuera con Bahamas, perdiendo con Estados Unidos la clasificación al Mundial, algo que también nunca pasó mientras estuve yo ahí. La crisis del Barcelona, ¿se debe a qué? Yo creo que es la conjunción de muchos factores, la suma de muchas cosas. Un mal manejo financiero, no hay dinero, hay deuda, los mejores jugadores ya no lo son, los que hicieron historia ya no están, un plantel muy joven, muy verde, pocos refuerzos porque no hay dinero, porque no pueden contratar, un entrenador nuevo que no lo está haciendo del todo bien, quizá no su culpa, quizá por el plantel que tiene, y sobre todo que los jugadores de jerarquía se volvieron viejos, ¿no? y ya no pueden apoyar. Entonces hay como una grieta entre Piqué y Busquets con Fati, Pedri, Gavi, ¿no? O sea, creo que hay esa grieta de los de jerarquía ya no son tan de jerarquía si compiten contra equipos como los que hay en la Champions, ¿no? Ya vimos los resultados, y los que vienen debajo son muy jóvenes. ¿Qué pasaba? Se manejó mal y creo que ahí tiene mucho que ver Messi, ¿no? O sea, tú podías manejar mal muchas cosas, pero la genialidad y el rendimiento de Messi haciendo goles todo el tiempo te podía disfrazar a veces una mala gestión. ¿Por qué? Porque seguías haciendo goles. ¿Cuándo nos dimos cuenta? Cuando hoy critican a Messi de que en la Champions ya no pasaba. Entonces le alcanzaba para la Liga, pero ya contra equipos de otro nivel en Champions, ya ni siquiera con Messi le servía, ¿no? Entonces creo que no se administró bien y se dosificó bien. Y Xavis e Iniestas no van a volver a aparecer. ¿Qué factor crees que influyó en que Ochoa no haya podido encontrar un equipo top en Europa? Creo que por ahí con Martín del Palacio lo explica en una entrevista que hizo con mi gran amigo Jorgito Berlanga, que fue mi jugador y alguna vez, bueno, tenemos ahí varias anécdotas juntos y la última vez que estuve en Barcelona estuve platicando mucho tiempo con él. Creo que también influyó la suerte, ¿no? Son momentos. Yo en lo personal, y aunque se enoje, no me importa, eso es lo que yo pienso. Para mí, Ochoa es mejor que Keylor Navas como portero. ¿Qué pasa? Keylor Navas pues, lo ha hecho en el Madrid, hoy en el PSG, y entonces parece que es este arquerazo cuando ha jugado en equipos que aunque se equivoque,
tiene monstruos adelante que si se equivoca una vez, pues ellos hacen 2 o 3 goles y entonces el error de Keylor ni se ve. También son equipos que reciben pocas llegadas. No estoy diciendo que sea mal arquero, simplemente estoy diciendo que si se pudiera comparar características, ¿no? y cuestiones técnicas y físicas de un portero a otro, para mí Ochoa es mejor. ¿Qué sucedió? Que Keylor estuvo en el momento en el que Madrid necesitaba un arquero y estaba disponible después de haber tenido una gran temporada, y ser portero en el Madrid hay muchísima responsabilidad, pero con que seas arriba del promedio, que creo que eso tiene Kebor, ¿no? Puedes volverte un arquero titular. Y después, bueno, si jugaste en el Madrid, ya cualquier equipo al que te vayas, podríamos decir que en el escalafón podría venir siendo un equipo hacia abajo, aunque estén en los más altos. No se dieron los tiempos ni los momentos para Ochoa, pero si vamos a actuaciones en los mundiales, creo que las actuaciones de Ochoa en mundiales son mucho mejores que las de Kebor. No tenemos jugadores titulares indiscutibles en los equipos top mundiales y en realidad pocos jugando en ligas competitivas. ¿Es justo exigirle al jugador mexicano el quinto partido? Sí, yo creo que ustedes como aficionados le pueden exigir el quinto partido y el sexto partido y ser campeones del mundo. Se vale hasta donde tú quieras. ¿Por qué es justo? Pues porque se supone que para eso te preparas, ¿no? Ahora, no se les olvide que México ya llegó al quinto partido. Mucha gente usa el quinto partido como si fuera algo imposible. ¿Y por qué también sí se les puede exigir? Porque no necesariamente tiene que ver con tu capacidad, ¿no? Si pensamos, ¿quiénes han llegado de CONCACAF al quinto partido? Ya llegó Estados Unidos, que no es mejor que México, ya llegó Costa Rica, que no es mejor que México, y ya llegó México. Entonces quiere decir que se puede. Entonces, ¿por qué no exigirlo? México tiene una liga de buen nivel, de un nivel decente, no es de las mejores, tiene el dinero y la preparación y jugadores de la calidad suficiente como para exigir como aficionado. Yo no lo haría jamás porque creo que no está en mi papel que vayan hasta el quinto partido. Y me pregunta él mismo si hay influyentismo para debutar. Claro, como hay influyentismo en cualquier medio, en todos lados, ¿no? Tenemos a veces que el influyentismo sirve, el caso del Chícharo, ¿no? Al cual alguien le había dado las gracias en Chivas, llega el Chepo, lo recupera por la relación que tenía con su padre, con su abuelo, familiar, y el Chícharo se vuelve uno de los jugadores más importantes del fútbol mexicano en la última década. Y tenemos también historias de gente que el papá es directivo y lo tiene en el equipo, y lo tiene en el equipo, y lo tiene en el equipo, y obligan al entrenador a que lo lleve a la banca, o el papá es comentarista, o el papá es un empresario, ¿no? Hay equipos, lo voy a decir, el Atlante tenía una lista de recomendados, ¿no? Y todo el mundo sabía perfectamente quiénes eran, y yo alguna vez que dirigí en el Atlante recibí una llamada del buen Toño García para decirme, este jugador no lo puedes correr. Escuchen la historia. Es hijo del dentista del señor Burillo. Entonces no nada más no lo puedes correr, tiene que jugar. ¿Te queda claro? Yo tenía dos opciones, decirle renuncio o decirle sí, me queda claro. ¿Qué hice yo? Porque la verdad es que me sentí muy mal de que me dijeran eso. Fui y hablé con el jugador y le dije, a ver, ayer pasó esto. Entonces tú tienes dos opciones y tú las vas a escoger, no yo. Una es, no nada más vas a jugar, vas a iniciar y te voy a dar el gafete de capitán, pero nunca me vuelvas ni a saludar, ni esperes que yo te diga algo. Y la otra es, deja de andar acusando, deja de ir a decir que te saqué del entrenamiento o que te cambié de los titulares, y yo voy a ayudarte, como creo que es mi labor, de ayudar a todos los jugadores en esta segunda división a tratar de que te conviertas en un futbolista de primera división. Afortunadamente este jugador escogió la primera, y entonces pues ya no me sentí obligado. Alguna vez lo metí, alguna vez lo saqué, ¿no? Pese a lo que me habían mandado desde la presidencia. ¿Fuiste seleccionado nacional como jugador? Bueno, yo supongo que el que me pregunta no conoce, o me preguntará de la selección mayor, ya lo conté. El día que supuestamente me convocaban, me lastimé en la mañana y me bajaron de la lista, y en las elecciones hacia atrás estuve en todas, y además creo que cuando estuve lo hice bien. En la sub-17 fuimos campeones de CONCACAF, yo fui el mejor jugador de la eliminatoria, fuimos al mundial, yo con los ligamentos rotos, me dieron un trofeo del mejor volante ofensivo de la Copa del Mundo, pese al poco tiempo que jugué. Después fui el único jugador de esa selección que formó parte de la selección al año siguiente, en ese entonces sub-20, plagada de cachirules por Jesús del Muro,
con el hijo de Jesús del Moro en el plantel, hablando de influyentismo. Y después fui capitán de una selección sub-23 en donde estaba Claudio Ramis Perales, Jorge Campos, y jugué un torneo en Toulon cuando tenía 19 años como capitán, gracias a Bora Milutinovic, que me dio el gafete, y creo que lo hice bastante bien, ¿no? Quizá el mejor nivel que tuve yo como futbolista en mi corta carrera. ¿Hay algún otro deporte fuera del fútbol y sus diferentes modalidades que te interese y por qué? Sí, muchos. Siempre me gustó seguir los deportes. Cuando era más chavo lo hacía más. Aquí está, mira, este invitado hoy es de la memorabilia que guardo, una réplica de un casco de Ayrton Senna. Aquí arriba tengo una pelota del US Open del 2008 al cual fui, una pelota de la Serie Mundial del 2010 a la cual asistí, y también fui a un Super Bowl al que nunca he ido a una final y que espero poder hacerlo, es a un partido de la NBA, ¿no? Mundiales, bueno, a todos. Seguía yo mucho el tenis, seguía la NFL, soy yankee, aunque los Yankees hace mucho no ganan. Me gusta la Fórmula 1, no comento porque pues, no quiero que parezca que soy uno más de los que comentan ahora que Checo Pérez está en la Fórmula 1 desde que hay Gran Premio en México, pero pues yo sigo la Fórmula 1 desde las épocas de Nelson Piquet, ¿no? Corriendo para Brabham, en fin, me gustan mucho los deportes. Dejé de seguirlos igual por volverme profesional, después por el trabajo, después por la parte familiar. Cuando puedo, el tenis es el único deporte que me sigue poniendo nervioso, y me tocó ver en vivo Borg contra McEnroe, me tocó ver en vivo uno de los partidos que más disfruté y que tengo muy presente es cuando Michael Chang le gana a Ivan Lendl en el Roland Garros. Si pueden, búsquenlo en YouTube para que vean de qué se trata, la manera en que él terminó sacándole por abajo del brazo al número 1 del mundo. Jugador mexicano con el que tuviste oportunidad de jugar, con mucho talento, pero que le faltó algo para brillar. Jugador con mucho talento, pero que sí brilló, el más talentoso que fue mi compañero, Luis Flores, sin duda, era impresionante. Yo en los entrenamientos decía, ¿cómo le hace? Corre a donde viene el balón, corre a donde vienen los centros. Y yo entraba al área y trataba a veces de ganarle la pelota y era imposible, porque si yo picaba el primero, él picaba el segundo y el centro venía segundo. Y no es porque lo vieran, es esta cosa que tienen algunos delanteros de que saben a dónde va la pelota y que yo no tenía. Y que no brillara, la pensé, cuando vi la pregunta la pensé, y no que no brillara, o sea, yo creo que la comparativa de lo que yo consideraba su talento a lo que fue como jugador, por lesiones, por diferentes circunstancias, yo les diría al futbolista más talentoso que conocí desde niño, al chavo más talentoso, fue Guillermo Cantú. Guillermo Cantú, el que después ha sido directivo, cuando éramos niños era impresionante. Yo me divertía muchísimo viéndolo hacer cosas que no iban de acuerdo a su edad, ¿no? Jugaba por izquierda, haciendo derecho, jugaba extremo y hacía túneles, sombreros, picaba, todo. Era un tipo súper habilidoso y era un deleite, sobre todo cuando jugábamos tochito, ¿no? Él jugaba de quarterback, yo era receptor, y cuando lo presionaban, ver la manera con la que movía la cintura para que no lo tocaran, era impresionante. Yo creo que él, ¿no? Comparando el talento que yo creo que tenía a lo que fue su carrera como jugador, quizá es esa diferencia donde yo contestaría la pregunta que me hicieron. ¿Cómo tomas los comentarios de que tratabas mal a tus jugadores? Me río porque no creo que sea cierto. Yo soy muy exigente, quizá mi voz, quizá mis tonos, mis caras, mi exigencia para competir. Es eso, exijo, y hay quien no está acostumbrado, y hay a quien no le gusta que le exijan, y hay a quien no le gusta que lo aprieten al máximo en momentos en donde si no compites al máximo quedas fuera, ¿no? O sea, si tú me dices, ay, perdón, cometí un error y quedamos fuera del mundial, pues no me sirve, o sea, ni me pidas perdón, ¿no? Estás jugando ahí, y si yo veo que te estás equivocando, si yo veo que estás decidiendo mal, te voy a exigir, y si veo que lo que te está faltando son huevitos, te los voy a exigir. Y hay gente, sobre todo ese tipo de gente que no es tan competitiva, que no les gusta. Ahora, yo sé y entiendo que mucha gente dice que lo hacía por mis tonos, por mi voz, por mis caras y por mi exigencia. Yo siempre traté de compensar. El jugador no lo valora, a lo mejor siendo más grande, ¿no? En todas mis giras, en todos mis viajes, siempre procuré que el jugador la pasara lo mejor posible, ¿no? A mis diferentes grupos de jugadores los llevaba, si era posible, a ver fútbol. Entonces
muchos de ellos vieron a Cristiano Ronaldo en Madrid, otros vieron a Neymar en Santos, conocieron el Madrid, conocieron el Maracaná, conocieron el Morumbí, conocieron la Bombonera en Buenos Aires. Yo los llevaba. Siempre procuré que no nada más conocieran las situaciones de fútbol, que comieran la comida local. A veces yo poniendo de mi dinero porque no estaba incluido en los gastos, ¿no? Conseguía yo que me llevaran en Argentina a comer un asado, en España a comer cosas tradicionales, en Portugal a que nos hicieran sardinas. Y sobre todo busqué que tuvieran chance de conocer los lugares famosos de los sitios a donde íbamos. Y por ahí hay una anécdota de alguna vez que los bajé en un avión, teníamos escala de 4 horas en París y me los llevé en tren y en metro a que se tomaran fotos en la Torre Eiffel y en el Arco del Triunfo, y nos regresamos, casi perdemos el vuelo, venían todos corriendo pero felices. Los llevé a conocer el Big Ben en la madrugada, los llevé a conocer Buckingham, sobornaba a los choferes de los camiones que en lugar de que nos llevaran al hotel directo, nos dejaran en la TV Tower en Shanghái para pasar la noche ahí, después veíamos cómo nos regresábamos. O sea, hice muchas cosas para que el jugador aprendiera y tuviera no nada más la experiencia de participar en un torneo, ¿no? Sino que supieran cómo se comía. Alguna vez cancelé un par de eventos que había previo a un mundial para llevarme a los jugadores a Venecia, ¿no? Y ahí hay una anécdota de que me fui a pelear con todo el mundo y a conseguir un lugar donde nos prepararan una pizza margarita al lado del canal. Yo me fui al baño y cuando regresé muchos le habían echado catsup y los obligué a que la limpiaran. Entonces, si tratarlos mal es obligarlos a que conozcan la mozzarella di búfala sin catsup, sí, entonces igual los trataba mal. ¿Para ti Chivas compite en desventaja por no tener extranjeros? Sí, ya lo dije una vez, hay gente que se molesta. Y no es por solo tener mexicanos, es por tener una limitante. Un equipo que tuviera solo jugadores ingleses tiene una desventaja con un equipo que puede traer brasileños, italianos, franceses, mexicanos. Un equipo que tuviera solo vascos tiene una desventaja y nadie se molesta si dices es una desventaja, porque no tiene nada que ver si puedes quedar campeón, si compites, si lo haces bien, si estás consciente de que la tienes. Cuando aquí es que Chivas tiene una desventaja por ser solo mexicanos, creen que estamos arrastrando la bandera, ofendiendo al mexicano, y nada que ver, ¿no? Es si tú tienes la opción de tener jugadores mexicanos, y yo también, pero tú además tienes el plus de que puedes traer a Neymar y a Messi y yo no, yo estoy en desventaja. Yo estoy en desventaja contigo, ¿no? Ya si tú la aprovechas o no, ya ese es otro problema. Ya si los traes y además de que los traigas, incluso con ellos yo te gano, también es otro terreno. Pero en el concepto estricto de ventaja y desventaja, claro que estás en desventaja al tener una limitante. Espero que así quede claro. ¿Por qué en México se opta por jugadores de complexión menuda? Me ponen. Aunque se llaman... Bueno, pues porque el mexicano es así, el mexicano promedio no es precisamente el más alto. Hoy los jugadores están mejor alimentados, mejor trabajados, descansan más, entonces su físico es mejor al que era antes. Y tenemos jugadores muy fuertes como Salcido, como Salcedo, el titán, tenemos jugadores muy altos como el Maza, como Gudiño, tenemos jugadores ideales para ser futbolistas como era Rafa Márquez. Pero también tenemos jugadores con otro tipo de físico que en algunas posiciones pueden rendir, como son Lainez, como son Guardado, como era Luis García, ¿no? Que no son precisamente los futbolistas más aptos en la cuestión física para competir con jugadores físicamente más fuertes. Ya sé, siempre dirán, ahí está Messi. El día que tengamos 2 Messis me podrán decir, no importa medir 1.65, ¿no? Messi solo hay uno y así va a ser, igual Maradona solo hay uno y así va a seguir siendo. ¿Crees que algún día el sindicato de futbolistas pueda tener verdadero apoyo y sea realmente unido? No creo. Primero, no creo que haga falta un sindicato. La otra es la asociación de futbolistas. Lo que ha conseguido parece bueno por cómo está formada la federación, ¿no? La federación no es una federación real, es una asociación civil, ¿no? Hay unos dueños y hay quien decide, no son votos, no pasa como puede pasar en Guatemala o en Costa Rica, que el presidente del futsal hace una campaña política y consigue votos y termina convirtiéndose en el presidente de la federación de fútbol de su país, ¿no? Aquí todos sabemos cómo funciona. Entonces ya de entrada, al ser una empresa
privada, pues tú puedes decidir si permites un sindicato o no. Y también creo que tiene que ver por cómo es el mexicano, ¿no? El mexicano en una carrera tan corta como el futbolista estaría muy poco dispuesto a sacrificar o a sacrificarse para conseguir algo para el futuro. ¿Por qué? Porque además sabes que ni te lo van a valorar ni te lo van a agradecer. Entonces es como inmolarse, ¿no? Convertirte en la cabeza de un sindicato. Y cuando los que lo han intentado es gente que ni conocen, ¿no? El caso del Chema Huerta, que en algún momento él hizo su sindicato, o creo que existe su sindicato, pues nadie lo toma en serio, tristemente. Entonces no creo que pase. ¿Crees que hay campaña de ciertos medios en general contra los mexicanos en el fútbol de nuestro país? Ya casi no hay técnicos ni jugadores mexicanos en los equipos. No creo que haya campaña de los medios. Voy a decir algo muy fuerte. También es culpa de ustedes, los aficionados. Algún día un directivo me decía, en algún momento yo intenté tener menos extranjeros en mi equipo y bajaron las entradas, ¿no? Y bajaron las compras de camisetas. El aficionado mexicano también se siente más atraído por los jugadores extranjeros. Entonces es necesario, si quieres que esto se mantenga, si quieres que esto tenga dinero y que sea negocio, es necesario que haya extranjeros. Yo sigo creyendo que son muchísimos, sigo creyendo que podía delimitarse, que se podían poner ciertas restricciones, no para todos, pero sí decir, ok, quieres tener 9 extranjeros, 8 extranjeros, necesitas mínimo 3 que sean seleccionados nacionales, si no, no puedes tener a los otros 5, cosas así que obligarían también a los dueños. Ahora, no se van a disparar ellos solos en el pie, ¿no? Y también el tener extranjeros en México, técnicos, ¿no? Alguien me contaba por ahí, algún empresario me contaba, el técnico mexicano no sabe trabajar con promotores y el técnico extranjero sí. No sé si eso es bueno o es malo, ahí se los dejo de tarea. Y también pues el negocio que hay con la compraventa de extranjeros, ¿no? Que es negocio por abajo del agua y que hay dinero para los directivos, los dueños, los dueños no, los directivos de más abajo, los directores deportivos, los entrenadores y por supuesto los promotores. Entonces no creo que cambie. Hasta aquí estas fueron las preguntas de la segunda emisión de nuestro segundo episodio. Les agradezco, espero les haya gustado. Una vez más los invito a que se suscriban, a que le den like, a que activen las notificaciones, a que lo recomienden, a que den sus comentarios y pues bueno, si seguimos creciendo encontrarán un tercer episodio pronto. Gracias, nos vemos.